Este elenco. Qué buena pregunta. Yo no sé si ellos lo saben. Un largo proceso de casting. Por un lado, Sara estaba ya en la obra anterior, en la de Spoiler Alert, y sí que queríamos mantener también como a algunas de estas personas en el proyecto. Y Sara está principalmente por eso, o sea, más allá de que cada uno aporta muchas cosas. Y luego Sara también tiene 21 años y también nos apetece, bueno, pues tener a gente tan joven haciendo cosas a tope. O sea, quiero decir, como no papeles secundarios o cosas así, o cosas corales. Es un equipo diferente, aunque haya cosas que coincidan, es distinto. Y luego la temática. O sea, Aurora tiene cosas que le interesan y que se nota porque se repiten, pero es verdad que la temática es distinta, se aborda desde otro lado y no es lo mismo, vamos. Para mí es otro viaje completamente diferente. A Juanjo, pues porque lo conocía de un curso de escritura y le gustó Spoiler Alert. O sea, como es las personas más mayores o la más mayor que conozco que se dedica al teatro, y pensaba que podíamos encajar todos muy bien, y él es muy juvenil y muy, no sé, muy abierto. Las coreografías. Ellas son unas bailarinas estupendas y yo soy un pésimo bailarín. Entonces, pues intento pues subirme al carro, pero es lo que más me cuesta, claro. De todos modos, el ambiente es muy bueno. No sé, lo facilitan todo mucho. Tampoco, en fin, comprenden que yo más no puedo dar. Creo que lo comprendéis, ¿no? Sí. En ese aspecto me refiero. Y entonces, pues, la verdad es que, a pesar de eso, de que eso me cuesta realmente, pero estoy muy a gusto. O sea, el ambiente es estupendo. Y luego Miguel Ángel y Julia, pues bueno, estábamos buscando a otras personas que completaran ese rango de edad, y en realidad pues eran personas con las que quería trabajar desde hacía mucho tiempo. Me propuso, mira, quiero hacer este trabajo, hablar sobre este tema y quiero contar contigo. ¿Te embarcas? Poco más o menos. Y dije, pues sí. Es que me hacía mucha ilusión trabajar con ella, la verdad. Y a pesar de todo lo que estaba llevando en ese momento, porque no me lo pensé, porque sí, de verdad. Pensado. Estarías aquí igual. Estaría aquí igual. Pero por lo menos diría, por lo menos lo he pensado. Venga, cuenta. Que cuando llamé a Miguel Ángel le dije que iba a hacer una pieza sobre esto y hablar de protección del menor y tal, y me dijo, ¿y qué quieres que haga? ¿De qué quieres que haga? ¿De padre maltratador? ¿Del técnico de servicios sociales? ¿Qué me va a tocar hacer? ¿Qué me va a tocar hacer? Y le dije, no, tranquilo, que aquí no trabajamos los personajes de esa manera, y de hecho todos hacen de todo. Y se habla del boomer, se habla del zoomer, se habla de otras generaciones y del sistema, pero no recae el peso sobre ellos mismos. O sea, digamos que sobre ellos mismos sí que hay una parte que trabaja mucho sobre la identidad, que también trabajamos en Spoiler, y ahí sí que se exponen, y ahí sí que en cosas se sienten más representados y en cosas menos, porque también está ficcionado y exagerado. Y también me interesa un poco la mezcla de disciplinas, que en Spoiler también hay bastante mezcla, y entonces las chicas, aunque hablan muy bien, vienen como más del cuerpo, y los chicos, aunque se mueven muy bien, vienen más de la palabra. Y esto, a Julia también pensé en ella, esto es muy gracioso porque tocaba instrumentos, y en la otra obra había una persona que tocaba instrumentos, pero al final ya hemos decidido que no, instrumentos no hacía falta, ya era suficiente. Pues a mí me llamo Aurora. Bueno, sí, cuento la llamada y luego cuento la otra cosa. Me llamo Aurora y me pregunto, Julia, ¿cuántos años tienes? En plan, ¿todavía eres joven? Y yo, pues 26, Aurora, pero yo creo que todavía soy joven. Y Aurora es que la conozco de hace muchos años porque somos del mismo pueblo, ciudad, de Requena, y entonces nos conocemos de hace un montón. Y yo fui a ver Spoiler Alert y me encantó, y entonces, pues cuando me llamó me hizo mucha ilusión, la verdad, que sí. Y claro, el tema, cuando me lo contó, pues me dio mucho respeto porque es un tema muy grande y muy fuerte. Entonces no sabía muy bien cómo iba a llevarse esto a cabo
y muy, o sea, como que el proceso todo el tiempo ha sido muy sorpresivo, como Aurora iba llevando a término sus ideas. Y hablar de este tema de esta manera, me parece que es muy guay, que hay muchas cosas que son muy guays y es muy atrevido, yo creo, hablar de esto. Y mola.